Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. ¿Cuántas veces hemos deseado que se diera un fichaje? ¿Cuántas veces hemos tenido grandes expectativas con el movimiento de alguna jugadora a otro club y ha terminado decepcionando o ha sido una mala idea, bien sea por la parte de la futbolista o del equipo en cuestión que la fichaba? Hoy precisamente quiero recopilar con vosotros algunos de estos casos que yo recuerdo, que he visto y con los que había, pues eso, mucho hype, muchas expectativas y que por una razón u otra, pues no han terminado de salir bien, han sido malos o bueno, al menos no han cumplido un mínimo esperado. Seguramente hay muchos más ejemplos, por eso este vídeo puede dar más de sí en futuras ocasiones y tener una segunda o tercera parte. Pero ahora vamos a comentar, creo que son 6-7 casos que se me han pasado por la cabeza, recientes, populares, y donde vamos a comentar por qué digo que han sido unos fichajes desastrosos y que no han cumplido ni siquiera con un mínimo. Vamos a comenzar por el caso del Chelsea. Es cierto que en el Chelsea realmente aquí podríamos detenernos y nombrar varias jugadoras, porque fichan muchísimo y porque ceden mucho. Entonces hay varias futbolistas que evidentemente no tienen ni el más mínimo protagonismo en el Chelsea en ningún momento de su carrera. Creo que la lista va a ir a más en las próximas temporadas, pero hasta día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, a mediados de junio de 2025, podemos citar el caso de Aniek Nouwen, con la que también había muchas expectativas, central de Países Bajos, Periset, Mia Fischel, Kankovic, Svitkova, incluso Pernille Harder, que no estuvo mal, pero no llegó a rendir al nivel que se esperaba ni dio esa versión que vimos en el Wolfsburgo. Pero aquí, en este vídeo, quería sobre todo hacer alusión al fichaje de Ebrard. Llegó habiendo hecho un muy buen torneo con Bélgica, con su selección. Venía a cubrir una posición delicada, como es la portería, donde había dudas con el futuro de Berger o de Musovic, pero finalmente termina pasando algo muy curioso, y es que no llega ni siquiera a debutar en el Chelsea. Decía que era su sueño estar allí, pero no juega ni un solo partido. Llega en verano de 2023, la ceden al Brighton y en verano de 2024 la traspasan al PSV. O sea, ha tenido un paso súper breve por el equipo londinense. Llegaron a renovar a Berger, continuaba también Musovic, fichan a Hannah Hampton, tienen a Katie Cox como tercera, cuarta portera, jugadora canterana del equipo, y nunca hubo lugar para ella. La ficharon por fichar, porque había hecho ese buen torneo con su selección. No buscaron que tuvieran el más mínimo protagonismo y tal y como vino se fue. Al menos se fue traspasada, seguramente por una cantidad baja, pero era un fichaje muy evitable que no necesitaban y que pues demostraba que no tenían un plan para ella. No sabemos cómo terminará porque aún no ha finalizado su contrato, pero creo que el caso de Alejandra Bernabé puede ir un poco en la misma línea. Ha disputado un partido con el Chelsea en Liga, uno, literalmente. La dejaron sin inscribir para Champions. La primera temporada estuvo al completo cedida a la Real Sociedad. Desde enero de 2025 hasta final de temporada estuvo cedida en el Liverpool. Tampoco es que le haya ido de locura allí. Y me imagino que tarde o temprano se desvinculará del Chelsea. Otro fichaje evitable de una futbolista que yo creo que se veía que no tenía nivel para el equipo inglés. Pero bueno, la vieron como una jugadora joven que prometía y dijeron, bueno, la vamos a fichar nosotros y así no la tiene otro equipo, pero yo tampoco sé para qué la quiero, y finalmente creo que terminará yéndose, la verdad. Otro ejemplo que incluyo aquí en este vídeo, que me parece bastante claro, es el de Deina Castellanos. Había muchísimas expectativas con ella. Yo desde que empecé a seguir el fútbol femenino recuerdo leer comentarios de que era la próxima Balón de Oro. Era el gran talento internacional, sobre todo en Sudamérica, y bueno, era una locura. Estuvo una temporada y media en el City, jugó 19 partidos el primer año, 5 partidos el segundo año en Liga. No fue protagonista, como se esperaba, no se adaptó bien al juego, ni siquiera diría que al equipo. Fue traspasada al Bay Fútbol Club, donde jugó 21 partidos y marcó 2 goles, y allí rescindió su contrato y fichó por el Portland, donde de momento ha disputado 12 partidos y ha marcado 1 gol. La carrera de Deina ha ido a menos, evidentemente, ha perdido todo ese escaparate y ese protagonismo que tenía. Ya no es un nombre a tener en cuenta en cuanto a premios individuales, tampoco ya aplica como joven promesa, como lo hacía hace unos años, y evidentemente su paso por el City ha pasado súper desapercibido. Creo que la mejor noticia es que consiguieron algo de dinero por ella, traspasándola al Bay, y ya está.
y no se alargó mucho más esta historia porque la verdad es que tenía poco futuro, por lo menos en el Manchester City, y creo que si quería quedar en la liga inglesa tenía que ser en un equipo de menos nivel. Precisamente hablando de Manchester, en este caso del otro lado de la diagonal, como dicen por aquí, tenemos el ejemplo de Jayce con el Manchester United. Ha sido un mal movimiento para ambas partes, ha salido muy mal. Hemos hablado ya varias veces en el canal de ello. Pagaron 300.000 euros por ella al Barça. No rindió como se esperaba y tampoco el club la trató bien. Ha estado una temporada y media allí, dudo que vuelva, aunque tiene contrato, porque tal y como se pronuncia ya sobre el club, ahí no quiere estar nunca más. Jugó 28 partidos en la Women's Super League, marcó 3 goles y luego tenemos a mayores todo el escándalo de su salida, ¿no? De cómo se comportó el club con el fallecimiento de su hermano, cómo estaban por detrás gestionando una cesión para la jugadora porque no la querían allí y cómo ella habla de la depresión que sufrió mientras estaba en Manchester porque era un lugar en el que literalmente dice era infeliz. Entonces, bueno, cosas que pasan, pero evidentemente ha sido un muy mal movimiento para ambas partes. El United no cubre lo que pagó por ella, ni en ningún momento dio el rendimiento esperado. Ella tampoco estuvo bien, lo pasó mal además anímicamente, se portaron mal con ella. Por lo tanto, pues lo mejor es desvincularse cuanto antes y no alargar esto. Otro ejemplo que tengo aquí es el de Freya Siri, que firmó por el Real Madrid, estuvo allí 2 temporadas, tampoco dio el nivel esperado, 29 partidos en Liga, pagaron traspaso por ella, no se sabe la cantidad exacta porque sabéis que con el Madrid hay mucho hermetismo. Por las noticias que pude encontrar recopilando información para este vídeo, se estimaba que entre 100.000 y 200.000 euros es lo que habían pagado. No ayudó a mejorar el equipo, no dieron un salto adelante con ella, incluso creo que en muchos partidos le quitó minutos a otras jugadoras mejores que ella, como Tere o como Maite, y bueno, pues se acaba contrato, se desvincula del club, se va al Madrid Club de Fútbol y pasa totalmente desapercibida su estancia en el Real Madrid. Asimismo, pasará desapercibida la estancia de Lieke Martens en el PSG. Venía de ser absolutamente diferencial en el Barça las temporadas anteriores, le ofrecen un sueldazo, parece ser que irrechazable en ese momento, en ningún momento fue titular indiscutible, ni siquiera cuando estaba disponible, tuvo también muchos problemas a nivel físico con las lesiones, no mejoró al equipo en ningún momento, en las primeras 2 temporadas sumó 32 partidos en Liga y 6 goles y en la temporada pasada, la 24-25, se ausentó porque estaba embarazada. Tiene creo que casi 33 años, los va a cumplir próximamente. Difícilmente, ya no lo digo solo por el embarazo, volverá a su mejor nivel, al de cuando tenía 27, 28, 29 años. No dio ese salto diferencial que pesaba el PSG que daría cuando la firma con un contrato tan bestia y veniendo de un Barça campeón. Y bueno, seguramente ya esté viviendo bien allí, más cerca de su familia, ganando un buen sueldo. En el aspecto económico no creo que haya sido un mal movimiento para ella, pero deportivamente se quedó atrás, se ha retirado también de la selección, perdió totalmente el protagonismo y el escaparate que tenía y el club no consiguió una jugadora de nivel y diferencial, que era lo que me imagino que esperaban con su incorporación. Finalmente, ya para cerrar este vídeo, tengo el caso de Alex Morgan. Lo quería incluir porque, aunque se podía intuir las razones por las que firmaba por el Tottenham, hubo mucho revuelo con su fichaje. Claro, a nivel mediático era un movimiento tremendo, pero fue muy descarado que únicamente fue a ese equipo para recuperarse tras su embarazo, para poder entrenar, para ganar minutos, recuperarse bien y luego poder jugar en Estados Unidos y sobre todo hacerlo con su selección, ya que el objetivo supongo que sería ese, ¿no? Volver a la selección absoluta estadounidense. Estuvo apenas unos meses, de hecho hasta noviembre no pudo jugar porque estaba lesionada, disputó 5 partidos en total, marcó 2 goles y ni siquiera llegó a cumplir contrato. Había firmado por al menos una temporada y ya en el mercado de invierno se volvió a Estados Unidos. Esto es algo que ha pasado con varias jugadoras americanas, que también daría para otro vídeo, pero evidentemente o el club hizo una caja tremenda vendiendo camisetas con ella o no, creo que no le mereció la pena ni por el sueldo que le tuvieron que pagar por esos meses ni por lo poquito que pudo jugar. Quiero leer eso en comentarios ahora a vosotros, a ver si estáis de acuerdo conmigo, si coincidís en que estos fichajes han sido malos, decepcionantes, que prometían mucho más de lo que fue en realidad.
Y si queréis incluir otros nombres también los leo y puede dar, como digo, para otros futuros vídeos. Gracias como siempre por el apoyo al canal. Que tengáis muy buena semana, si aguantáis este calor, y nos vemos en los próximos vídeos y directos. Chao, chao.